Estados Unidos ha matado al general iraní Qasem Soleimani. Las paredes de fuego se extienden en los bosques de Australia. Una columna de humo gigante se eleva y se mezcla con las nubes. Escenario de las virtudes de esta gran leyenda del baloncesto que se ha ido demasiado pronto. El Reino Unido deja la Unión Europea. We have therefore made the assessment that COVID-19 characterized as a pandemic. La agencia Standard & Poor's prevé un impacto sobre la economía mexicana por el COVID-19 en México y en Estados Unidos. Dos incendios forestales habrían aumentado los niveles de radiación en la zona de explosión de Chernóbil. El radio de 30 kilómetros son más cercano al accidente nuclear. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. En México han aumentado a 12 los casos de contagio por el coronavirus. La invasión del avispón gigante se ha convertido ahora en la última preocupación en este 2020. Hay que abrazarse, no pasa nada. El hombre más poderoso de Corea del Norte habría muerto tras una operación cardiovascular. En las últimas horas, la ira por la muerte de George Floyd se ha desbordado en una docena de estados. Greetings, citizens of the world. 2020, el año que será recordado por siempre, un año que deja huella, un año que afortunadamente quedó atrás, pero ¿qué hace al 2020 tan caótico para la humanidad? No sucedió una tercera guerra mundial como se esperaba a principios de año entre Estados Unidos e Irán. En febrero nos sorprende una noticia en el ámbito deportivo con la muerte del basquetbolista Kobe Bryant, su hija y 7 personas más a causa de un accidente en helicóptero. Pero hasta ahí todo marchaba aparentemente normal. Sin embargo, todo se comienza a descontrolar con la noticia de una pandemia a nivel mundial. Fue antes, eso me enteré por la escuela de ellos, que fue cuando de los nietos que ya los mandaron de vacaciones en marzo. Noticias de internet, por todo eso. Ay, ya me parece tan lejano, que ya pasó tantísimo tiempo, que no me acuerdo, pero seguramente pues fue por las noticias. Aquí en casa acostumbramos estar pendientes de las noticias diarias. Yo estaba en mi lugar de trabajo y empezó a salir una noticia en Facebook que se volvió trend muy rápido, y ya después pues empezó a ver en más medios de comunicación, y ya fue cuando entre mis compañeros empezaron a decir que pues estaba empezando a activar el plan de emergencia, y no fue hasta el momento en el que la ONU decretó pues emergencia mundial, una emergencia pandémica, que dije esto ya empezó, pero fue desde el primer caso en Wuhan. La verdad es que yo, que soy un güey que estoy muy clavado en el Twitter en particular, de todas las redes sociales el Twitter es el que más reviso, y un día así, la verdad es que no me acuerdo ni en qué mes ha de haber sido como en a lo mejor noviembre, diciembre, empecé a ver coronavirus así en los trending topics. Luego ya diciembre, enero del 2020. Por una noticia y después ya por los memes. Que un virus se expandió desde China, desde Asia, hacia todo el mundo global. Nosotros nos enteramos por medio de las noticias, por la televisión. Llegó como que la alerta así de que en China estaba empezando los virus, y pues ya así nos fuimos dando como una idea de cómo iba a empezar todo. Primero pues me enteré por medio de televisión, y ya después también me empecé a enterar por otros colegas que trabajan en hospitales. Cuando llega aquí a México yo me entero después de que varios pacientes, varios doctores, enfermeras van pues contagiándose del mismo virus. Ahí es donde nos vamos dando cuenta de que el virus ya está llegando aquí a México, está llegando al estado, está llegando a la ciudad. Pues me enteré a través de la televisión desde diciembre del año pasado de lo que estaba pasando en China, los primeros casos que se daban a través del COVID. Uno de los hábitos que tenemos que tener como periodistas es estar leyendo todos los días, ¿no? Diarios, escuchando noticias en radio, en televisión, en internet. Eso es un hábito que se te va haciendo, y al final, pues también con las nuevas tecnologías y estos
insufribles grupos de WhatsApp. Bueno, pues a mí me llega información todos los días, a todas horas, desde las 5 de la mañana me llegan noticias de todos lados. Y ahí fue cuando empezamos a ver que había este brote inicial en China. Te estoy hablando de los primeros días de diciembre del año pasado. Y esto pues nos hizo poner un poquito de atención y entre colegas pues empezar ahí a tratar de rascarle y sobre todo monitorear lo que estaba sucediendo en otros países cuando se conocieron los primeros casos en Turquía, en Italia y demás. 31 de diciembre del 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notifica un conglomerado de casos de neumonía en su país. 4 de enero del 2020, la OMS informa en redes sociales de la existencia de un conglomerado de casos de neumonía. Sin duda todo esto que hasta ahora conocemos como COVID-19 ha estado mutando y ha seguido de una manera imparable. Sin embargo, nos preguntamos cuál es el pensamiento que tuvieron todas estas personas al empezar la pandemia. ¿Creyeron? ¿No creyeron? ¿O qué pasaba en ese momento por sus cabezas? Creí que todo esto era cosa política. Pues que desafortunadamente iba a ser muy difícil atacar la pandemia aquí en México. Primero pensé que nos afectaría a nosotros. La verdad es que a mí lo primero que, digamos, la primera postura que yo tomé responsablemente, digamos, ante el coronavirus, es que yo tenía mis boletos para el Vive Latino, por ejemplo, ¿no? No fui al Vive Latino. Entonces esa fue mi primer acto de responsabilidad. Incluso fui a acompañar a mi chica porque ella tenía boletos y le dije, ¿sabes qué? Mira, no es mala onda, pero si quieres seguir yendo a casa de mis papás, que ya son gente mayor, pues sí te voy a pedir que no vayas al Vive Latino, que no entres al Vive Latino porque va a haber mucha gente y todo esto, ¿no? Que empezaron a decir. Pues al principio igual no lo creía, pensaba que esto era por parte del gobierno, pero ya después empezando a ver las cosas que realmente pues sí estaba pues empeorando. Entonces pues sí fue muy preocupante al ver el movimiento ya de COVID que iba para arriba. Pues principalmente que no iba a durar, bueno, en ese entonces estaban diciendo que unos días, cuarentena, 2 meses, pero yo estaba en mi postura de que eso no iba a durar ni 2 meses, ni 3 meses, ni 4 meses. Nunca creí que no fuera verdad, ¿no? Siempre creí que estaba sucediendo. Por supuesto, al principio me dio muchísimo miedo, aunque no tenía idea de la magnitud de lo que estaba pasando. Y no, jamás me imaginé que fuera a ser tan prolongado. Como periodistas no debemos de tener posturas, sino tenemos que basarnos a los hechos, ¿no? Es decir, la postura no era necesariamente relacionada con mi opinión sobre lo que yo podía pensar o no. Hacia dónde tenemos que enfocar la cobertura periodística, ¿no? ¿Cuál era el enfoque que teníamos que dar? Como una simple enfermedad, ya habíamos tenido la experiencia de el SARS en el 2003, habíamos tenido la experiencia de la H1N1 en el 2009, ¿no? Entonces como periodistas ya teníamos como que un antecedente, pero no sabíamos cubrir pandemias tan grandes, entonces no, era imposible dimensionar. La verdad dudé al principio porque fue algo como que salió muy repentino, yo no me imaginé que tan rápido fuera una cosa mundial, pero pues ya después cuando empezamos a ver que la gente ya no salía y que empezó a ser noticia mundial, que todos estaban muy preocupados, fue cuando yo ya me lo empecé a tomar un poco más en serio y empecé ya a creer más en esto. Y fue algo muy, muy difícil porque pues yo soy muy fan de Guns N' Roses, ¿no? Y esa fecha justamente tocaba Guns N' Roses y yo decía, pues ni modo, ¿no? Pues primero mi familia, primero mis papás, primero mi salud y pues sí, fue lo primero que hicimos. Yo pensé unos 3 meses, 4 meses, 6 meses, ya fue demasiado. Pero así lo fui viviendo, ¿no? Como, bueno, ya nada más un mes, bueno, otro poquito y ya. Nunca imaginé que fuera a ser tan largo. Y lo que yo hice particularmente fue tratar de ver qué especialistas conocíamos que nos pudieran explicar cómo funcionaba este nuevo virus, ¿no? Porque al principio había demasiada información que no lográbamos entender ni comprender. Pero al mismo tiempo yo traté de enfocarme en el impacto que tendría
el cierre de actividades en la vida cotidiana, no solamente en la economía, sino en temas, por ejemplo, de la salud emocional de las personas, ¿no? ¿Cómo nos iba a afectar el encierro? Sin duda son opiniones que hemos escuchado a lo largo de esta pandemia. Sin embargo, ¿qué pensaban los estudiantes al momento de decirles clases en línea? Pues al principio yo pensé que era pues estaba padre, porque así ya te acuestas, ¿no? Cosas así, pero ya me di cuenta que es más difícil que las presenciales. La verdad sí fue pues como un golpe bajo, ¿no? Porque por ejemplo yo que soy estudiante de enfermería, nosotros estamos acostumbrados por ejemplo a hacer prácticas en clínicas, en hospitales, incluso en DIF, y cuando nos dijeron, ¿saben qué? Las clases van a ser en línea, sí fue un golpe muy, muy duro. No aprenden igual. Y pues todos al mismo tiempo tienen que estar con el internet, y luego el internet pues no tiene la capacidad de abarcar todo. Uno con una computadora, el otro con la otra, entonces sí es más difícil. Por la aplicación de Classroom te mandan los videos y al final de la hora debe ser que la actividad te entregan antes de la hora. Solo un día, martes a las 8 de la mañana, duran como 2 horas por Zoom. Sí son muy diferentes en cuestión a clases presenciales, ¿no? Obviamente no vas a aprender lo mismo en sacar signos vitales personalmente a sacarlos en una computadora, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces sí es un cambio radical, la verdad. Yo digo que cambiaría el horario pues porque muchas familias no se pueden parar a esa hora. O quién sabe, fallan cosas más complejas, y es la nueva normalidad, desde que adaptarnos a esa nueva moda. Pues muchos dicen, no, que a mí sí me sirve, pues a mí sinceramente no me ha servido nada, que incluso pues platicando con familiares, pues ya me ponía a pensar de que a lo mejor ya me daba de baja, porque no se aprende igual. Por otro lado, mientras unos estudian, otros están ejerciendo la profesión. ¿De qué estamos hablando? Del área médica, una de las áreas más requeridas durante este 2020. Pues la verdad, en cuanto se empezó a notar la creciente en la gráfica de COVID, pues sí fue muy preocupante, porque se empezó a ver una saturación hospitalaria increíble, y pues esa era como que mi mayor miedo, que llegara a un punto sin retorno en el que todos los hospitales y el sistema de salud colapsaran del nivel de gente que entrara. De hecho, el hospital, cuando había pasado a semáforo naranja, había quitado varias áreas donde se trasladaban nuevos de COVID. Las habían quitado, las habían puesto a su era normal. Pero cuando volvió a levantarse esto de la pandemia, se volvió a semáforo rojo, implementaron aún más medidas de lo que ya estaban. ¿Por qué? Porque en diversas ocasiones los doctores se llegaban a infectar mucho antes, primero que cualquier otro, por ejemplo. Como tal, los primeros casos, ahorita si bien no recuerdo dónde fue el primer caso de COVID aquí en México, pero esos primeros casos de inmediato se empezaron a abordar de manera aislada. En el hospital se activa un protocolo que es de aislamiento total, en el que el paciente pasa a una sala diferente. El paciente necesita cuidados especiales, todo el equipo de protección para el personal médico, y es como se va a comenzar a tratar, es cuando interviene la cuestión de aislamiento total para prevenir el contagio, hacia los demás pacientes. Cuando los doctores salían de área de COVID, no tenían las medidas necesarias para poderse quitar todo su equipo. Entonces ahí desempeñaban otro papel los de intendencia, se podría decir, que era entrar con ellos y quitar también con ellos el equipo, pues, para desinfectar el área donde estaban quitando el equipo. A mí ya me empezó a tocar aproximadamente un mes después de que comenzó todo, que fue ya cuando fue el pico para arriba, y pues la verdad en una ambulancia es todavía más complicado, porque ahí nada más tenemos la cápsula en la que se ingresa al paciente para su traslado, y pues nosotros tenemos que ir equipados completamente. Con los pacientes COVID lo que se hace es que van en una cápsula, se puede decir, en el que solamente entra aire de la misma cápsula.
para trasladarlos a áreas diferentes, para trasladarlos a la ambulancia, para trasladarlos a diferentes áreas. Cuando el paciente muere por COVID, se traslada ya directamente envuelto y se traslada al área donde están todos los de COVID. No se junta nunca un paciente que falleció por muerte natural, por muerte renal, etc., a los de COVID. Nunca se juntan esos pacientes. Mucha gente piensa que el COVID afecta nada más a los pulmones, ¿no? Es como una típica neumonía, pero no, obviamente afecta también otras partes del cuerpo o órganos. Por ejemplo, en una de esas afecta lo que es corazón, afecta también riñones, o sea, afecta en muchas cosas. Y ahorita, desafortunadamente, hay muchas enfermedades que pueden tener síntomas semejantes y que nos hacen dudar. Entonces es más preocupante porque ya vas a atender a alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Traigo dolor de cabeza, dolor de garganta y tos. Pues te hace sospechar de inmediato, ¿no? Cuando se activa el protocolo, aquí en el municipio en donde me encuentro, las ambulancias no están autorizadas para poder ir por un paciente COVID, ya que se necesita un equipo especial en la ambulancia y un equipo médico capacitado para dicho caso. Pero en las veces que hemos tenido que ir, en cuanto se activa el protocolo, se dice que es código blanco, así se le define al COVID-19, y tenemos que empezar a subir el equipo conforme está el paciente. Y si es un paciente que está muy mal, que ya no respira, que tiene mucho oxígeno, lo primero que vamos a hacer es preparar la ambulancia, vestirnos por completo nosotros, que son 2 overoles, 3 o 4 capas de guantes, 2 o 3 cubrebocas. Uno tiene que ser el 3M certificado, y luego 2 cubrebocas quirúrgicos, se ponen los gogles y se pone el gorro del primer overol. Después te pones el segundo overol completo. De las distintas, de las áreas donde está COVID, siempre sale con un megáfono, gritando, va a pasar paciente COVID. Detrás de ese megáfono va el paciente y el camillero. Detrás del camillero van sanitizando y limpiando y poniendo cloro. Y ahí es donde te vas a poner los demás guantes. Una vez equipados al 100% y con botas también, ya nos subimos y nos trasladamos. En cuanto se llega al lugar, lo primero que vamos a hacer es checar la oxigenación y de ahí pues ver, ¿es el paciente necesario trasladarlo o no es necesario? Si no es necesario y se puede estabilizar en casa, qué mejor. Pero si no, pues ya se traslada a una unidad hospitalaria, pero es donde se debe de tener cuidado porque el paciente puede ir en estado crítico y pues si en la ambulancia colapsan, pues hay que intubarlo, hay que reanimarlo. Y ya son cuestiones donde chocan porque con los pacientes COVID no se pueden hacer varias de esas cosas. Entonces, pues, sí es muy estresante. En cuanto recibimos el llamado que es COVID, híjole, pues es córrele, apúrate, porque sí son pacientes muchas veces con el tiempo medido, que si no reciben la atención adecuada en el momento adecuado, puede ser muy tarde. Diario estoy preguntando a mamá, que es la que más está en esa área, cómo está, cómo se siente, cómo se siente por dentro. ¿Por qué? Porque más que tener un desgaste físico, van teniendo un desgaste ya por dentro, emocional. Vaya, no es bueno, no es grato ver a sus pacientes morir, porque pues a final de cuentas, esa no es su código de enfermeros, de doctores. Al contrario, pues es salvar vidas. Y es muy duro para ellos, pues, ver cómo van saliendo como si fuera pan caliente los muertos. No sé si a ti te tocó estar cuando se corrían los rumores de que en el Hospital de las Américas, precisamente, pues estaban los cuerpos embolsados y que todos eran de COVID y que se los anotaban por COVID aunque no fuera. A ti, no sé si te tocó, ¿qué piensas y qué fue la verdad de eso? Respecto al propietario, a la propietaria de ese video, lamentablemente, una semana después cayó en ese hospital. Afortunadamente mi mamá es la que está casi a cargo de todo el área COVID. Entonces, pues se dio cuenta quién era la señora que abrió los cuerpos, que se metió a la fuerza y todo, la que hizo todo el desastre. Ofreció una disculpa directa al hospital, ofreció una disculpa a los médicos y enfermeras. ¿Por qué? Porque al hacer eso no solamente está poniendo en riesgo su salud, sino que les rodeaba, que iba acompañados, que también abrió los otros cuerpos, porque los tocó sin protección, los abrió, literalmente iba con el cubrebocas
sin buen uso, sin usarlo correctamente. Una semana después, te repito, cayó en el hospital y fue cuando se disculpó de haber hecho eso. ¿Por qué? Porque difamó muy mal esa información, ya que no tenía ni siquiera conocimiento de lo que estaba pasando en el hospital. Yo te comento, esos cuerpos sí eran de COVID, no los estaban matando, ellos mismos los tenían que embalsar porque no pueden salir así. Lamentablemente ya no pueden volver a salir descubiertos, tienen que salir ya envueltos. Lamentablemente fue en una época donde estaba mucho paciente ahí y iban saliendo como pan caliente. Lamentablemente se tuvieron que encimar. ¿Por qué? Porque ya no había espacio donde poner esos cuerpos. Entonces, pues, entendemos también la frustración de la señora. ¿Por qué? Porque es muy difícil perder a un familiar y que ni siquiera te digan, ¿sabes qué? Pues ya no puedes volver a ver, ni siquiera para abrir su caja. En ese punto sí logramos entender a la señora. Pero lo que nos pone tristes a nosotros, que trabajamos ahí adentro, es que ellos no se hayan puesto en nuestro lugar. Ya que, pues, es muy difícil controlar a esos pacientes, es muy difícil tratar a esos pacientes. Y para que vengan ellos a difamar que no estamos, o no están haciendo ellos bien su trabajo, pues sí es muy molesto, vaya, muy triste. Todo cambió con esta pandemia. Desde el hecho aquí el llegar a la casa, con mi familia de aquí, fue un cambio total. O sea, yo llego y les digo, no se me acerquen, yo mi uniforme me cambio en mi lugar de trabajo, aquí lo traigo, tienen prohibido tocar mis cosas, tienen prohibido acercarse a mis cosas. Yo sí les digo, váyanse a lavar las manos. Sí di plática a toda mi familia sobre la prevención del COVID, pero lo más preocupante hoy en día es que he visto a compañeros perder la vida a causa de esta pandemia. He visto cómo ya todo el personal está completamente agotado física y mentalmente. Se llevan ya más de 9 meses. De todos los días una lucha contra pandemia, de traer uniformes muy incómodos, más de 24 horas, terminan con lesiones en la cara, terminan deshidratados. Afortunadamente con mi familia he tenido una buena comunicación, con mis amigos también. En varias ocasiones yo he tenido que pues sí, alejarme, distanciarme de mis amigos por lo mismo de que, ¿sabes qué? Pues tú te sientes mal, no nos vayas a contagiar. Tú te sientes mal, pues no nos vayas a contagiar. Yo me siento mal, no nos vaya a contagiar. Pero pues sí hemos, sí nos hemos comunicado en ese aspecto. De, oye viejo, ¿sabes qué? Cuídate mucho. O un ejemplo ahorita que dieron brotes en adolescentes y jóvenes. Yo les dije, ¿saben qué? Pues cuídense mucho. Ahorita, pues, lamentablemente sí está mutando este virus y nos está dando a los jóvenes, adolescentes. Entonces, pues sí les digo, cuídense mucho, no salgan, los que tienen que salir, pues ni modo, sabemos que tienen que salir a trabajar, pero los que no tienen nada que salir, en verdad, no salgan, es lo que yo les aconsejo, a mis amigos, a mi familia, a todos, porque pues sí, la situación ahorita no está para estar saliendo a fiestas, reuniones, etc. Recapacitar en lo que está pasando, en tomar conciencia de lo que tú vas viendo, de, ¿sabes qué? Pues esto ya no puede seguir así, los hospitales ya están colapsando. O sea, es crear conciencia ahí mismo. Claro. Yo creo que mi mayor preocupación es ver que como hay mucha gente que toma las medidas adecuadas y se cuida, ver cómo hay otra en la que sinceramente sigue sin acatar las indicaciones. Eso para mí es mi mayor preocupación, porque no vamos a poder salir adelante y esto se prolonga más y más y más y más y más, pese a los pasos que llevamos de delantera, ¿no? Como lo que ahorita se acaba de ver con la vacuna, como lo que ahorita se está viendo en el Reino Unido probando nuevos medicamentos que apoyan contra la lucha del COVID, pero esa es mi mayor preocupación, que la población en general no ayude y que se esperen a caer en una cama de un hospital para decir qué crees si es real, qué crees si nos cuidamos, qué crees, pues ahora sí ya atiéndeme por favor, ¿no? Cuando pues no te importa. Yo creo que eso es para mí lo más preocupante, y también pues el hecho de contagiar a mi familia. Yo estuve aislado más de un mes, los veo poco, no podemos coincidir en horarios muchas veces de trabajo, pues para evitarlo. No se puede ver a familia más grande porque en cuestión de abuelos son personal muy vulnerable. Tengo familiares con diabetes, con hipertensión, con problemas de corazón que pues te limitas y te tienes que aguantar, y pues así la
la hemos tenido que seguir haciendo, ¿no? Por medida preventiva. Al principio, pues sí me reí, de hecho. Dije, o sea, ¿cómo va a ser posible que te quiten líquido, no? Y ya después empezó a tomar mucho a broma, porque me di cuenta que la gente se deja guiar mucho por lo que ve en redes sociales, por lo que ve en una televisión, en una computadora. Nunca por lo que puede llegar a leer en un libro o informarse por sí mismo. Tener esa pequeña iniciativa de decir, ¿sabes qué? Pues no creo que esté pasando esto, pero vamos a ver si en verdad está pasando o no está pasando. Esa pequeña desinterés en la sociedad es lo que está, o lo que orilló a tener ese tipo de comentarios. No están sacando líquido de las rodillas, los están matando, les están inyectando el virus. En diferentes ocasiones también escuché muchas más de las que tú te imaginas. Entonces, pues, yo sí, más que nada, les diría a los que están viendo y escuchando, que mejor se informen a estar viendo en pantallas o a estar viendo o oyendo de diferentes personas. Es mejor informarse por sí mismos, estar informados para saber qué hacer, qué no hacer, qué es verdad y qué no es verdad. Mientras tanto, los medios de comunicación tienen una labor muy importante, al igual que los médicos, la cual se trata de informar, mantenernos siempre al pie de lo que está pasando alrededor del mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en sus vidas? ¿Qué pasa por sus mentes en el transcurso de esta pandemia? Lo que pasa es que quizá ahora ya estamos más conscientes y más hechos a la idea, ¿no?, de que así será. Pero sí, cambió bastante mi rutina porque, para empezar, como yo había tomado la decisión de descansar un tiempo, estaba en mi casa cuando inició la pandemia, pero yo tenía todas las actividades de mamá, ¿no? Ir a la escuela de las criaturas, llevarles a las clases en la tarde, salir a jugar, etcétera, etcétera. Por supuesto, nosotros de un día a otro fue la noticia de ya no vamos a la escuela. Es que yo no, pues como te comento, no he dejado de venir, entonces para mí pues no he cambiado prácticamente nada. Obviamente pues la dinámica es diferente porque pues no tienes a tus conductores aquí en cabina, ¿no? No interactúas con ellos visualmente, ¿no? Si ellos quieren darte alguna indicación, como le llamamos nosotros, fuera del aire, pues no se puede porque no los puedes ver, ¿no? Ahora nos comunicamos, no sé, vía WhatsApp. Si antes, por ejemplo, con una mirada, no sé, Eduardo, con una seña me hacía que quitar el fondo, que nos fuéramos a corte, que fuéramos a rol, lo que sea, cualquier indicación que acostumbramos a hacer la gente a radio fuera del aire, pues obviamente ya no se puede, ¿no? Entonces, pues digo, con el WhatsApp y todas estas aplicaciones, pues es mucho más sencillo. Si tú recuerdas cuando surgió este tema de la primera restricción a la movilidad, la primera vez que la autoridad decidió que teníamos que guardarnos en casa para evitar los contagios, estableció ciertos criterios de ciertas actividades prioritarias, ¿no? Ciertas actividades esenciales que en principio pues sabíamos, ¿no? El personal médico, todas las personas involucradas en la línea de salud, camilleros, enfermería, laboratorios, en fin, obviamente pues fueron decretadas como actividades esenciales por la naturaleza de la pandemia, pero también había otras actividades que necesitaban mantenerse como prioritarias debido a su naturaleza, como por ejemplo quienes trabajan en una gasolinera, porque no se podía interrumpir el flujo del combustible para ciertas cosas, o por ejemplo la distribución de alimentos, ¿no? Los servicios de mensajería, todos esos se determinaron como actividades esenciales, y dentro de este catálogo, si así lo podemos llamar de actividades esenciales, está el periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo cumple una función social de informar, de darle información a la sociedad sobre cómo va el avance precisamente de la pandemia y cómo ha ido caminando. Entonces, como periodistas, pues técnicamente no hemos dejado de trabajar, aunque sí dejamos de salir a la calle como normalmente lo hacíamos. Había yo salido a la marcha del 8 de marzo y pues hasta ahí recuerdo que fue lo último normal que hice. Para el 9 de marzo no salíamos de casa porque estábamos en el paro nacional de mujeres. Y a los 2 días
pues dijeron que para la siguiente semana ya no iba a haber clases en ninguna escuela. Entonces yo me llené de miedo y dije, pero ¿por qué esperar hasta el lunes siguiente? Si el virus está, pues ya está. Y entonces, ¿por qué me voy a esperar hasta el lunes? Así que en ese momento dejé de llevar a las criaturas a la escuela y no volvimos a salir. Cero escuela, así de un día a otro. Salieron un día de la escuela y nunca jamás regresaron, ¿no? Hasta el momento. Aquí en las instalaciones de Radiopolis ya no viene nadie a las cabinas. De hecho, somos cuatro productores solo en los 40 y ya solo venimos 2 porque porque estamos un poquito más nuestro programa es un poquito más demandante, digamos, ¿no? Pero hubo una época que solo venía yo era el único productor con los operadores de cabinas, que siempre debe de haber un operador de cabina porque pues a final de cuentas son los que pues mantienen la radio activa, ¿no? Pero administrativos, asistentes, redactores, ¿qué más te puedo decir? Pues bueno, gente de jurídico, nadie viene, o sea, de verdad, pues pasamos de ser, pues, ¿qué te gusta? Como 400 personas a ser menos de 50, yo creo, en las instalaciones. Al final del día, yo como periodista, aun y cuando la actividad es esencial, pues no hago un periodismo de nota diaria, de estar cubriendo una fuente, de ir a eventos, conferencias de prensa, sino más bien mi trabajo es más de investigación, de seguimiento. Entonces, no me obligaba mucho de por sí a salir. Y ahora con la pandemia, curiosamente, tenía que salir más veces justamente a estar documentando, recabando información de los hospitales, la calle, cómo está la gente, algunos eventos que se daban en el seno del Congreso del Estado, con ayuntamientos, inclusive salir de viaje a algunos municipios dentro del Estado de México para ver cómo estaba comportando, ¿no? Entonces, yo te podría decir que con la pandemia, pues he tenido más actividad en la calle como periodista que la que tenía antes. Y por supuesto, pues si dejamos de ir a la escuela, ya tampoco hubo las clases vespertinas. No quise volver a salir al mercado, al súper. En un inicio estuve pidiendo todo por internet, por las aplicaciones de WhatsApp, por las aplicaciones y por WhatsApp. O sea, de plano me encerré en mi casa. Ya nadie viene. Ya tiene 6, 7 meses que no viene, bueno, Marta de Baile, por ejemplo, Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal. Eduardo creo que tiene 7, 8 meses que no pisa las instalaciones de aquí de Radiopolis. Y te digo, y así en general, ¿no? Y te digo, administrativos, todo, o sea, gente de verdad que no tienen de verdad que venir, no han venido en mucho tiempo. Y en mi caso, pues lo que hicimos fue empezar a buscar de una vez la información, qué era lo que iba a pasar con México. Y entonces, como periodistas, pues empezamos a indagar, a preguntar, a buscar información oficial de qué es lo que podía estar sucediendo, si se iba a cerrar el país, el aeropuerto para evitar el ingreso de la pandemia, en fin, ¿no? Eso por un lado, pero curiosamente, un hermano mío, cuando empezó todo este rollo de la pandemia en Europa, se encontraba en Europa. Y regresó a México en marzo, justo cuando empezaban los primeros brotes ya en América de la pandemia. Y entonces, al mismo tiempo que me llegaba información institucional, pues también me llegaba información en tiempo real, no solamente mi hermano que venía regresando de Europa, sino de otras personas que íbamos conociendo del asunto, porque es la naturaleza del periodismo, ¿no? De empezar a buscar la información por todas las fuentes habidas y por haber. Y yo recuerdo que la primera nota que publicamos sobre el tema de la pandemia debió haber sido a mediados de finales de enero, creo yo, cuando anunciábamos que el gobierno de México estaba pendiente de la alerta sanitaria que estaba sucediendo en China y que podía tener un impacto en México. Entonces, pues técnicamente desde los primeros días que surgió como enfermedad, todavía no era una pandemia. Recuerda que la pandemia se decretó hasta marzo por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero cuando empezaron los primeros brotes de la enfermedad en China en diciembre y luego los primeros días en Europa, pues como periodistas ya teníamos que estar ahí detrás del tema, ¿no?
Algunos proyectos de trabajo se cayeron porque tenían que ser de manera presencial y bueno, en esta dinámica de ahora todo va a ser Zoom, pues ya no logré que se armaran esos proyectos. También esta parte de la economía, tienes una estructura de cuánto dinero vas a tener cada mes y con esto todo cambió, porque esos proyectos ya no se hicieron y ese dinero ya no llegó. Así que tampoco puedes comprar lo que tenías planeado comprar. Y tienes que reaprender a vivir con menos, a vivir diferente, a que tus necesidades básicas sean otras o ya no sean tan básicas. Y te das cuenta de cómo muchas cosas que para ti eran necesidades se convierten en pequeños lujos. Digo, nosotros que trabajamos en radio, que es pura voz, puro audio, pues no pasa nada, ¿no? Porque pues obviamente mandar audio es más fácil que mandar imagen, ¿no? Cuando tú estás en un programa de tele, pues obviamente tienes que tener pues la imagen, ¿no? Tienes que tener acá muy bien iluminado, o sea, todo esto, por ejemplo, esta pantallita que tengo yo, que se ve bastante mal iluminado, pues obviamente en tele pues es más complicado, ¿no? Tienes que tener una buena luz, que un buen back, como le decimos. En tele, por ejemplo, pues el guión que está en un teleprompter, pues tienes que resolverlo estando desde tu casa, pero en radio, pues es más fácil, ¿no? En radio tú sabes que con un WhatsApp mandas un mensaje de voz y sale una calidad bastante buena, ¿no? Entonces ellos tienen ya unos aparatitos para transmitir por radio, que también la calidad de la radio es pues muy buena, entonces lo transmiten vía internet, vía banda ancha, entonces la verdad es que no parece que no estén aquí, no parece que estén en sus casas, a menos de que el internet sea mal o que haya alguna bronca de internet. En el caso profesional he visto muchísima gente que se ha enfermado. En los medios de comunicación, como tú sabrás, es rarísima la persona que tiene una prestación de servicio médico, algún seguro o el seguro social, ¿no? He visto muchísimos compañeros y compañeras que no estaban preparados para solventar una enfermedad de ningún tipo y que les ha costado muchísimo trabajo poder rentar un tanque de oxígeno y tenerlo ahí durante muchos días para no tener que llegar a un hospital. Muy complicado ver cómo muchísimos medios de comunicación cerraron, corrieron muchísima gente, corrieron gente por estar contagiada de coronavirus. No hay una cifra en la que podamos hablar de cuántos periodistas en México han muerto por COVID o de cuántos estén enfermos, pero digo, por lo menos de lo que nosotros conocemos acá en el Estado de México, 3 sí han fallecido como consecuencia de la pandemia y varios han estado enfermos y contagiados, pues porque esta parte que te decía yo, somos una actividad esencial, tenemos que estar en la calle todos los días, ¿no? O la mayor parte de los días, y eso hace que se vayan relajando ciertas normas, tengas contacto, porque como periodistas vamos a los hospitales, vamos a los lugares donde hay personas contagiadas, enfermas y demás, ¿no? Ha sido muy complicado aprender a agarrar un iPad, ¿no? Hay muchos que el uso de las redes sociales, qué complicado, Dios mío, ¿no? Y que si no existes en redes sociales, dicen por ahí, no existes, ¿no? Y que para que una nota, un reportaje, un trabajo periodístico funcione, ahora hay que hacer que tenga muchos likes, ¿no? Porque ahora hay a quienes en los medios de comunicación les pagan si su nota tiene likes, o si no tiene likes, pues ya no les pagan. Antes estabas con 20 personas o con 10 personas en la oficina y ahorita estás tú solo, ¿no? Entonces tienes, o sea, por un lado está bien porque pues así digo, te puedes dedicar mucho mejor a trabajar, no tienes como tantas interrupciones, lo que tú quieras, pero al final de cuentas no estás interactuando con nadie. O sea, yo vengo aquí, estoy solo por completo,
no le echo cotorreo con nadie, pues no saludo a nadie, y si me encuentro a alguien, como te dices, pues es así de lejitos nomás, como que tampoco hay tanta de que se queden a platicar tanto tiempo así, ¿no? Sí está difícil, está muy complicado. Los medios de información tenemos algo que se llama línea editorial, ¿no? Donde pues ahí se manifiesta la ideología del medio, no necesariamente de quienes trabajan en el medio, pero quienes impulsamos un medio periodístico, pues le vamos poniendo un poquito de nuestra cosecha, ¿no? Yo he intentado ser un periodista que trate de hablar de temas de derechos humanos permanentemente, ¿no? Entonces, cuando hablas de la reacción política, estás entendiendo que hay una primera reacción por parte del Estado mexicano. ¿Qué tiene que hacer un gobierno para enfrentar una pandemia, ¿no? Y veíamos primero, pues, los comparativos, ¿no? Que si Donald Trump decía que no existía, que si Vladimir Putin decía que no había pandemia, que si Jair Bolsonaro en Brasil decía que era una tomada de pelo, y los tres ya se enfermaron, ¿no? O Boris Johnson en Inglaterra. Y ese comparativo que muchos periodistas querían hacer con la postura del presidente de México, López Obrador, pues es irreal, ¿no? Porque son naturalezas distintas. Pero digamos que lo primero que se veía en los medios de comunicación era la lentitud con la que el gobierno de México empezó a actuar. Yo creo que todos los de mi círculo cercano, sí, inmediatamente pues acataron las indicaciones, ¿no? Se cuidaron, se fueron, los que pudieron trabajar desde casa, trabajan desde casa, los que no salen igual, ¿no? Con su cubrebocas, muchos con su careta, que es su gel. Tengo amigos que, por ejemplo, me cuentan, oye, es que yo, por ejemplo, cuando entro a mi oficina o no, a las instalaciones, me piden registrar el equipo, traigo mi propia pluma, anoto, registro mi equipo, lo que sea, me llevo mi pluma, entonces ya ni siquiera agarro la pluma que está ahí como todos, ¿no? Entonces sí, yo creo que la mayoría de mis amigos de mi círculo pues, sí lo han tomado seriamente y pues sí se han tenido que adaptar, contigo como todos, ¿no? Y sí han podido y han comprado que sí un micrófono para poder grabar desde casa, que sí más megas de internet para poder hacer mejor sus transmisiones y sí. Por ejemplo, mis jefes, ellos sí tuvieron que pasar de tener el internet doméstico a tener un internet ya más potente, con más megas y sí, todos tuvimos que hacer algo al respecto para poder seguir trabajando. Creo que de por sí es complicado desenvolverse en los medios de comunicación, porque desde hace muchos años la competencia es muy grande, ¿no? Y en este momento es muchísimo más tremenda la competencia en los medios de comunicación. Y gracias a la pandemia es un poco peor, porque de verdad desaparecieron muchísimas plazas y muchísimas oportunidades. Sin duda, no fueron solamente ese sector el afectado por la pandemia, sino también gente que trabaja en tianguis, que es taquero o que simplemente se la vive emprendiendo han tenido trabas al momento de la pandemia. Pues afectado porque como la información no ha sido muy clara, pues la gente ahora sí que no cree lo que realmente estaba pasando. Mucha gente ha dejado de salir por miedo, ya no hay tanta gente en las calles, los comercios, pues algunos han cerrado, algunos han quebrado, en fin, el aspecto económico yo creo que no solamente en este país, sino en todos los países se ha habido mermado. Bueno, ha afectado, pero muchísimo. 2 semanas antes de que nos mandaran a todos a nuestra casa, dejamos de vender. Literalmente esas 2 semanas antes de cerrar vendimos a lo mucho 200 pesos entre las 2 semanas, abriendo de lunes a sábado. 200 pesos nada más. Se cerró, estuvimos cerrados 3 meses y cuando abrimos empezamos a vender un 30% de lo que era nuestra venta normal. Más que nada sí hubo muchas pérdidas de negocios. ¿Por qué? Porque realmente las personas siempre se cierran, ¿no? En su mundo de
decir, es que esta es mi verdad y esto es lo que yo voy a hacer, ¿no? Y se tiene que hacer así como yo digo. Entonces, hay algunos emprendedores que no están adaptados a la era digital. O sea, esto nos vino a adelantar prácticamente lo que se esperaba como para el 2025. O sea, esto que estamos viendo ahorita se esperaba para el 2025, algo que pues, a todos nos agarró como en curva, ¿no? Las personas que ya sabían de esto, o sea, que pudieron darse cuenta antes, pues pudieron tomar medidas en sus negocios que ahorita, por ejemplo, hablando de un Amazon, hablando de un Mercado Libre, aumentaron sus ventas, o sea, no tengo el dato exacto, pero aumentaron sus ventas el 100% más de lo que vendían antes, ¿no? Más que nada empezamos a abrir páginas en Facebook, empezamos a hacer volantes y a promocionar nuestro servicio ahora a domicilio para poder vender, poder salir un poco adelante. Sí nos ha costado mucho trabajo, pero ahí vamos poco a poco. Ahorita ya estamos en un 50%, ya subió más la venta, pero como sea sigue siendo muy poco. Obviamente siempre con las medidas de seguridad, nos sanitizamos, el gel antibacterial, cubrebocas, careta. Se han tomado medidas de reducir puestos, lo cual a mí me parece una real tontería porque en un puesto más pequeño se junta más gente y bueno, ahí corre uno más el riesgo. Yo opino que debieron de haber dejado las cosas igual. Claro, las medidas precautorias de utilizar gel, cubrebocas y todo eso está muy bien, pero yo pienso que los puestos debieron haberlos dejado del mismo tamaño. Así existiría más espacio para que la gente pueda estar ahí y no en un espacio más reducido como ahora lo están haciendo. Al menos a mí me hizo crecer mucho, ¿no? O sea, me hizo relacionarme con muchas personas, conocí empresarios, por ejemplo, un Rafa Coppola, empresario de Mundo Jet, un Cristian Anderos, pues infinidad, ¿no? La verdad, en mi zona, al menos de trabajo, no veo seriedad en este asunto. Uno se trata de cuidar, siempre estar alejado, solo entregar pedidos y no salir del negocio, y eso es lo que uno hace, pero a la gente no le importa. Mi emprendimiento yo lo inicié tal cual en mayo del año pasado, mayo del 2020. Me llevó planificarlo como 3 meses más o menos desde que estaba en playa. A principios de enero yo ya traía como la idea de que quería hacer algo. Iba planificando conforme ibas bueno, mi emprendimiento principal era como hacer esto de sorpresas, ¿no? Como llevar sorpresas para las personas y cosas de ese tipo. Es lo que yo traía en mente. Entonces estaba como planificando eso. Cuando se empezó a escuchar lo de la pandemia dije, ¿qué voy a hacer, no? O sea, me empecé a preparar. Ya cuando me regreso acá a mi casa, pues ya había tomado cursos, ¿no? Con Carlos Muñoz, un curso con Carlos Muñoz, ya había tomado pues ahí pues, cosas de ese tipo que me ayudaban a impulsarme, y decidí poner una agencia. Fue como, voy a poner una agencia de marketing, y pues para relacionarme con las personas con las que trabajamos en ese momento, que fueron nada más 2, pues literal fue todo por internet, ¿no? No tuve que salir en ningún momento, pero ya cuando digamos salí, que fuimos creciendo, ¿no? Ya que hubo un crecimiento, porque pues realmente el crecimiento nunca va a ser digamos que lineal, ¿no? Nunca va a ser como una montaña rusa. O sea, el crecimiento va a ser como una escalera. Va a haber momentos en los que va a estar aquí, luego va a subir, pero vas a bajar 2 y luego vas a subir 3, ¿no? Entonces, en cuanto entendí eso y que mi negocio empezó a crecer un poquito más, que me empecé a relacionar con más personas, pues obviamente tuvo el punto que tuve que salir, ¿no? Definitivamente todos han tenido muchísimas trabas. Emprendedores, tianguistas, taqueros, periodistas e incluso médicos. Nadie se salva, pues el coronavirus no respeta religión, edad, sexo, nada. Aún así, todas estas personas tienen una recomendación que darnos para mejorar y cuidarnos unos a los otros. Nada más les recomiendo que, pues yo no creía, pero pues sí tenemos que cuidarnos, ayudarnos todos y cuidarnos de esta pandemia, porque ahora sí ya creo que sí existe. Así como creo que los niños y niñas son la salvación del mundo, la manera en la que los estemos criando son la salvación del mundo. Creo que ustedes, las nuevas generaciones que están
por convertirse en periodistas, en comunicadores, son la salvación de los medios de comunicación y que deben tomar en cuenta que no todo en la vida son los medios comerciales y que sí la tienen muy difícil, muchísimo más difícil de la que la tuvo mi generación hace 20 o 30 años al incorporarse al mundo laboral. La tienen mucho más difícil, pero son los únicos que van a poder cambiar la manera de hacer periodismo, la manera de informar y la manera de dejar un impacto en la sociedad. A la población quiero decirle, amigos, amigas, tú que estás en casa, sigue así, quédate en casa. Yo sé que estás harto del encierro, yo sé que estás harto de no seguir con tus actividades. Los jóvenes sé que no podemos salir de fiesta a lo mejor como se acostumbraba, pero si lo haces ahora, mañana lo vas a agradecer. Sigue con las medidas necesarias, lávate tus manos frecuentemente, utiliza gel antibacterial, respeta distancias, no vayas a aglomeraciones, usa cubrebocas y úsalo bien, no lo uses a la mitad de la boca, cúbrete bien la nariz y boca y sobre todo no te dejes llevar por desinformación. Si tienes dudas, acude con las personas indicadas para resolvértelas. Pues nada, que se sigan cuidando y que lo tomen en serio, sobre todo que sí crean que esto es en serio, más allá de que si crean que es una conspiración, que si la inventó Estados Unidos, que si vino de China, lo que ustedes quieran y crean, yo digo que todos lo tomen con seriedad porque es algo que sí está matando gente, independientemente de que si lo inventaron, que si lo que sea, pero es algo que está matando gente, es algo que está contagiando mucha gente. Tómenlo en serio, háganlo por ustedes, por sus familias, ¿no? No lo hagan porque, ay, sí, yo estoy contra el gobierno y no voy a hacer lo que me dicen. Pues no tiene caso pelear, este tipo de cosas no tiene caso pelearlas con el gobierno, ¿no? Si ustedes creen que lo hizo el gobierno, si lo hizo otro país, está bien lo que ustedes crean, pero protéjanse. Digo, es como el SIDA, como todas esas enfermedades, ¿no? Mucha gente, al principio yo me acuerdo que te decían, a ver, ¿tú conoces a alguien que se haya contagiado? No, pues no, ahí está, güey, no existe. Bueno, yo no conozco gente contagiada de SIDA y creo que sí existe, ¿no? Entonces, y cuando tengo alguna relación sexual, pues me protejo. Entonces, yo digo que es más fácil evitarlo que tenerlo y después intentarse curar. Sale más barato prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, si pueden, evítenlo, protéjanse, cuídense y ya. Luego investigan si era algo inventado, si ya les inyectaron un nanosistema. Primero cuídense y luego investigan lo que ustedes quieran. Pues yo quiero que ya acabe esta pandemia. Ya quiero salir a la combi, ver nuevas caras, a mis maestros, amigos, alumnos, y ya quiero salir de esa zona. Recapacitar todos los días. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de persona quiero ser para el mundo? ¿Qué tipo de mundo quiero tener? Y ese solo lo puedo construir cuando yo estoy reconstruida o deconstruida como persona. De verdad, el mensaje que yo les quiero dar es muy importante. Cuídense, no saben de verdad lo pesado que está esto. Yo ya lo viví en cuanto a ver familiares sufriendo, como comenté en palabras anteriores en la entrevista. A mis tíos les dio coronavirus, mi tío estuvo a punto de morir, estuvo muy fuerte y si no ponemos de nuestra parte, si seguimos con la mente mediocre de es que, ¿por qué si él no lo usa yo lo tengo que usar? Si seguimos en ese aspecto, vamos a empeorar todo más de lo que ya está, nos vamos a ir a la punta, nos vamos a tardar más. Y si quieren disfrutar, volver a salir, volver a estar con su familia, hagan el sacrificio. Es cuestión de un año y poder ya disfrutar lo que ustedes quieran después de eso. Hagan el sacrificio, de verdad. Es lo mejor que yo les puedo aconsejar. Yo creo que lo más importante es esta parte, insistirte en esto, ¿no? Si yo me cuido, estoy cuidando a alguien. Si cada quien se cuida a sí mismo, a sí misma, entonces está salvándole la vida a alguien más. Y creo que esa es la parte más importante, ¿no? Y no importa cuál sea nuestra actividad,
no importa si mi actividad está catalogada como esencial o no, pero mi actividad es tan importante como la tuya, como la de tu vecino, como la de la señora de las quesadillas que no puede vender sus quesadillas en la calle, pero a lo mejor hace reparto a domicilio, ¿no? Entonces, como tenemos que darle el valor al trabajo que realiza cada quien, porque cuando esto vaya mejorando, el reconocimiento del trabajo del resto es lo que nos va a ayudar a que la sociedad se pueda reconstruir. Yo creo que la mayoría de las personas hoy en día estamos más enojadas que entusiasmadas por el inicio del año que viene o por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces hay que irle bajando al enojo y apostarle un poquito más a la buena vibra entre las personas, más allá de creencias religiosas, espirituales, ¿no? Creo que hay que echarnos aplausos porque pues también hay muchas personas que han perdido a alguien cercano, ¿no? Han perdido familiares, han perdido amistades, han perdido gente a la que aprecian como consecuencia de la pandemia, o que no recibió la atención médica porque los médicos estaban concentrados en la pandemia, y no es culpa del personal médico, ¿no? Entonces creo que sí, nos hace falta un poquito de entender el concepto de la resiliencia, este concepto de resiliencia que es el que nos va a ayudar a reconstruirnos como sociedad, como personas, y pues al final del día creo que este ejercicio de contar historias, ¿no? De que tú hayas tomado la decisión de contar la historia sobre la pandemia, tiene que ser parte de esta reconstrucción social. Que principalmente que lo crean, no es un juego, en verdad. Ya he sabido casos de compañeros que pues desafortunadamente ya les dio, pero sí, no bajen la guardia, ese sería mi principal consejo, y que se cuiden. Crear conciencia, cuidarse uno mismo, porque esto va para largo. Entonces lo que yo sí les podría decir es cuídense mucho. Si no tienen necesidad de salir, no salgan a la calle, de verdad. No se reúnan, no se aglomeren. En verdad esto está muy feo y no creo que pare en un año, la verdad. Entonces sí les recomiendo y sí les aconsejo cuidarse mucho y cuidar a sus familias más que nada. Solamente pido que todos traten de cuidarse, que cuiden principalmente uno mismo, tiene que cuidarse, y si uno se cuida, pues va a cuidar antes que nada a sus familiares, y pues eso va a tener como resultado que también se cuiden a las demás personas. No se crean todo lo que ven en la tele, no se crean todo lo que ven en redes sociales, que realmente si van a abogar por algún tema o si van a decir algo, estudienlo, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo atrever yo a venir a hablarte de emprendimiento? Tengo como 20 y tantos libros leídos, no son muchos, ¿no? En este año que pasó, pero estamos de acuerdo que llevo un año apenas en esto, bien. He participado en hackatones, gané 2 hackatones, tengo mi emprendimiento, no soy millonario, pero me va bien. Estoy viajando ahorita, por ejemplo, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que debe haber una congruencia en eso. Y una frase para cerrar esto, yo creo que sería una que me gusta mucho, que literalmente la saqué yo, o sea, la traduje. No sé si ya exista, obviamente supongo que en las palabras o en el diccionario ya deben estar estas palabras, pero pues esta es mi frase, ¿no? Yo la saqué y se llama Dawn in the New Era, o más bien dice Dawn in the New Era, ¿no? ¿Qué es Dawn in the New Era? Nacidos en una nueva era, porque literalmente esto ya empezó, como te dije, bro, ya vino para quedarse, y ¿qué es lo que van a hacer los que van a ver esto? O sea, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Quedarse ahí o adaptarse a esta nueva era, ¿no? Nacidos en una nueva era. Luego de que la pandemia nos pegara de una manera inimaginable, todos hemos tenido que dejar de hacer algunas cosas y a cambiar nuestros hábitos de limpieza. Sin embargo, como ya vimos, no todos lo han pasado tan bien. Pero la pregunta del millón es, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuál será el futuro de nuestra sociedad? ¿Estaremos mejor o peor? Pero la pregunta más fuerte es, ¿y ahora? ¿Y ahora qué?